En esta plática vamos a hablar un poco acerca de algunos agentes antimicrobianos. Antimicrobiano es cualquier sustancia capaz de actuar sobre los microorganismos inhibiendo. Prácticamente recordar el concepto de concentración mínima inhibitoria. Otros conceptos a tomar en cuenta antes del inicio del uso de antimicrobianos es prácticamente los conceptos de farmacocinética, entendiendo que la farmacocinética se refiere a varios hechos que ocurren desde el momento en que estamos tomando el medicamento y tiene que pasar a través de distintos compartimentos. La vida media plasmática, la tasa de unión a proteínas, la difusión a proteínas a diferentes tejidos, la difusión intracelular, forman parte del concepto de farmacocinética, así como sus concentraciones séricas máximas que puede alcanzar y el tiempo para alcanzar la concentración máxima. El concepto de farmacodinamia se refiere a la interacción del antibiótico con el microorganismo causal de la infección y con la flora normal. Normalmente, de acuerdo al aspecto de actividad, tenemos dos tipos, tenemos más tipos de antibióticos, pero más o menos para que se vayan empapando en el tema, existen antibióticos tiempo dependientes y concentración dependientes. La farmacodinamia describe todo lo que el fármaco entonces produjo en el organismo a través de la curva de concentración-tiempo y prácticamente a través de esa curva se describen los tres principales grupos de antimicrobianos de acuerdo a las características farmacocinéticas y farmacodinámicas PD. Aquí tenemos la clásica curva de concentración-tiempo. En esta otra imagen prácticamente tenemos la misma curva. Tenemos las relaciones o algunas de las relaciones que se marcan, que prácticamente la más importante es la concentración máxima sobre el MIC, que prácticamente muestra la relación entre la concentración máxima y la concentración mínima inhibitoria. Y recuérdense que esa es la característica que debemos de buscar de la manera de cómo deberemos de dosificar los antibióticos para evitar la resistencia. Todos los demás antibióticos, refiriéndonos específicamente a aquellos antibióticos con relación Cmax sobre MIC, son aquellos en los cuales doy una dosis, mantengo una concentración lo más alcanzable, lo más máxima durante un periodo corto de tiempo. Y esto va explicándose muy fácilmente, porque recordemos que en la anterior plática lo que queríamos era utilizar la menos cantidad de tiempo un antibiótico de amplio espectro para evitar la presencia de resistencias o generar poblaciones resistentes. Los antibióticos entonces tiempo dependientes o que dependemos de la gran cantidad de dosis durante el día son aquellos beta-lactámicos, macrólidos, clindamicina, aquellos que son concentración dependientes que con una sola dosis alcanzamos un pico máximo y eso es suficiente y no requiere mayor dosis durante el día, son prácticamente los aminoglucósidos, las quinolonas y el metronidazol. Otra parte de los principios básicos es ya la clasificación como tal, que este sí es un cuadrito que deben de memorizar. Prácticamente deben de revisarlo bastante porque es el más importante. Y este es un cuadrito en donde se muestra la clasificación de antibióticos de acuerdo a las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, el pK sobre el PD. Prácticamente tenemos los antibióticos dependientes de tiempo, con un mínimo o nulo efecto postantibiótico. Beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas y vancomicinas. Aquellos antibióticos dependientes de concentración que son bactericidas o con efecto bactericida, que ahorita vamos a ver en qué consiste, y con un efecto prolongado postantibiótico. Prácticamente encontramos aminoglucósidos, fluoroquinolonas, grupo de las daptomicinas, metronidazol y la citromicina, aunque la citromicina se considera bacteriostático. En el último grupo tenemos los antibióticos bacteriostáticos dependientes de concentración o tiempo con un efecto postantibiótico importante. Aquí tenemos claritro, clinda, eritromicina, que son el grupo de macrólidos, la clindamicina, que pertenece a otro grupo, y las tetraciclinas y el inesolide. Aquí es importante que ustedes engloben este grupo de medicamentos antibióticos. Recuerden cuáles eran los efectos de algunos antibióticos sobre la respuesta inmunológica. Recuerden que las tetraciclinas eran o disminuían bastante la respuesta inmunológica independientemente del efecto que pudieran llegar a tener sobre las bacterias. Entonces, todo eso es importante que lo vayan sumando con los conceptos que van a ir aprendiendo o que han ido aprendiendo poco a poco sobre algunos de los antibióticos de más amplio uso.
En este otro cuadro prácticamente vemos el resumen de los antibióticos. Ahora, dentro de los otros principios básicos, aparte de haber visto características, mecanismos de acción antibacteriana, entonces los podemos definir o agrupar. En esta otra imagen prácticamente encontramos el mecanismo de acción. Esta otra imagen prácticamente nos muestra, eh, mecanismos de resistencia. Aquí viene otro cuadrito, ya lo vemos. Este cuadrito o esta imagen que también venía en el cuadrito anterior. En esta otra imagen vemos las diferencias. Prácticamente vemos hoy, dentro de los mismos grupos de antibióticos que actúan contra cocos gram positivos, tenemos las llamadas penicilinas semisintéticas resistentes a penicilinasas, y prácticamente los organismos como estafilococo y estreptococos también son efectivamente tratados con estos medicamentos. Estas penicilinas semisintéticas, dicloxacilina, nafcicilina, cloxacilina, prácticamente son efectivas en contra de estos cocos gram positivos, mejoran el espectro de las penicilinas anteriores que no eran efectivas contra estafilococo, y prácticamente estas penicilinas son llamadas penicilinas antiestafilocóxicas, aunque en el cuadrito de abajo viene que realmente deberíamos evitar el llamarles de esta manera, ya que también son bastante efectivas contra estreptococos del grupo Viridans A, B o C. ¿Okay? El otro grupo de medicamentos que son activos contra cocos gram positivos, prácticamente tenemos las cefalosporinas. Tenemos cefalosporinas de primera y segunda generación. Las de primera generación, que son las más frecuentes de uso, cefalexina o cefadroxilo, son activas y cubren moraxela y E. coli, mientras que las cefalosporinas también de segunda generación, como la cefuroxima o el loracarcer, prácticamente cubren lo mismo que las cefalosporinas de primera generación, que son estafilococos, estreptococos, más algunas gram negativos como E. coli, y se le agrega algún espectro más amplio de gram negativos como Haemophilus, Providencia, Klebsiella, Citrobacter, Proteus y Morganella. Es por eso que se usan algunos de ellos en algunos casos de infección de vías urinarias. El grupo de cefalosporinas de tercera generación prácticamente, y particularmente la ceftazidima, normalmente no tienen actividad en contra de estafilococo, pero tienen actividad en contra de cocos, estreptococos, y algunos gram negativos, como en el caso de los cefalosporinas de segunda generación. Y las cefalosporinas de cuarta generación, específicamente el cefepime, ese sí cubre estreptococo y sobre todo cubre estafilococos. Una de las características de la cefalosporina. El otro grupo, macrólidos, fluoroquinolonas y clindamicinas, vancomicina, linezolid, tigecyclina, prácticamente. Ahora, si vamos a utilizar las cefalosporinas, quedamos que también cubren un espectro de gram negativos. Quinolonas, las quinolonas aquí sí tienen un amplio espectro, prácticamente aminoglucósidos inmunobactámicos, su cobertura para gram. El otro grupo, que también es específico para anaerobios. Prácticamente los anaerobios son los agentes, habitualmente el agente más activo contra ellos es el metronidazol. El metronidazol tiene ventajas sobre anaerobios, sobre todo que pertenecen al intestino a nivel colónico, como Bacteroides fragilis, y la clindamicina tiene ventajas sobre anaerobios que pertenecen a la microflora, principalmente de la boca o de la orofaringe. Los otros agentes que tienen cobertura para anaerobios, recordemos que son los carbapenémicos. Y el estafilococo aureus meticilino resistente de la piel, prácticamente habíamos visto que el medicamento de actividad o de mayor uso es la vancomicina. En algunos casos trimetoprim-clinda, doxiciclina, que es una tetraciclina, y linezolid son agentes orales útiles para la infección del estafilococo meticilino resistente cuando genera infecciones en la piel. Normalmente para infecciones severas con compromiso sistémico utilizamos principalmente el uso de vancomicina o cuando genera bacteria. Una vez visto efectos secundarios y toxicidad, prácticamente diarrea,
Dentro de los medicamentos que causan antibióticos que causan reacción de pato, dentro de las reacciones adversas hematológicas, casi todos los antibióticos. En este otro cuadrito que viene en su CTO, vemos algunas de las características. Y en este último cuadrito vienen las interacciones perjudiciales. Prácticamente todos los medicamentos como macrólidos y